esta palabra le puse, es hora de orar. Decí conmigo, es hora de orar. Mateo 6, para los que toman nota y después si no, llévate el CD que lo tenés en librería y escuchalo. Mateo 6, del 5 al 13. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. ¿Qué te parece si honramos la palabra con un fuerte aplauso? Hoy quiero hablarte de orar. El orar es un recurso espiritual que todos los creyentes y todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón se nos regaló. Y es uno de los recursos que más nos cuesta utilizar. Hay veces que cuando tenemos problemas, en vez de orar más, dejamos de orar. Y lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Hay ocasiones que a todo creyente le va a pasar, y si no te pasó, acordate porque te va a pasar. Parece que las oraciones no pasan del techo de la casa. ¿A quién les pasó que oraba y sentía que hablaba solo ni que Dios lo escuchaba? Perdón para todos los Benny Hinn que tenemos acá. A más de uno de los que estamos acá nos ha pasado que oramos y parecía que nuestras oraciones estaban vacías. Ese es un momento que lo sentimos como una sequía espiritual. Y la única forma de crecer espiritualmente y que esa sequía pase no es dejar de orar, sino seguir orando. En la Biblia, en esta noche te quiero enseñar, porque este es un tema muy profundo y que necesitamos utilizarlo más que nunca. En la Biblia hay muchos motivos de oración que podemos encontrar. Podemos orar por sanidad, podemos orar para mantener la fe, para que se abran puertas, para que alguien haga bien una tarea o que nosotros la hagamos con excelencia. Podemos orar para ser libres de problemas, para expulsar demonios, para dar gracias, para tener paz en nuestro corazón en medio de la aflicción, para que el evangelio sea difundido, para ser santificados, por poder espiritual, para pedir algo que necesitamos, para ser consolados en medio de una pérdida y por muchas otras cosas más. Y Jesús, en este versículo que acabamos de leer, les enseña a sus discípulos. En Lucas aparecen los discípulos diciendo: Señor, enséñanos a orar. En esta parte no lo dice, pero Jesús les enseña a sus discípulos lo que es orar y cómo deben de orar. Pero antes de enseñarles de cómo tienen que orar, hace algo extraordinario. Les enseña lo que es y lo que no es orar, rezar o pedir, como querramos llamarlo. Hay
hay momentos que todos los que estamos acá nos puede pasar que no sabemos lo que queremos en la vida o no sabemos para dónde dirigirnos. Hay veces que vos le preguntás a un adolescente, ¿qué te gustaría que pase en tu vida? Y te dicen, I don't know, no sé. Entonces, un buen ejercicio es preguntarle, ¿qué te gustaría que no pase en tu vida? Porque hay veces que no sabemos qué queremos que pase, pero al establecer lo que no queremos, tenemos un margen más angosto para decidir. ¿Qué carrera te gustaría estudiar? ¿A cuánto les pasó que cuando elegían la carrera no sabían? Yo no sabía qué estudiar. Entonces mi papá fue muy sabio y me dijo, ¿qué te gustaría no estudiar? Dije, no me gustaría este, no me gustaría este, no me gustaría este, no me gusta. Me dice, no te gusta ninguna. Bueno, arranquemos de vuelta. De todas las que no te gusta, que son todas, ¿cuál es la que menos te gusta? Y así me fue llevando a lo que más me gustaba y yo estudié para ser terapeuta. Pero fue un ejercicio. Entonces Jesús, en este lindo pasaje que acabamos de leer, enseña a sus discípulos, antes de lo que es orar, les dice lo que no es orar. Y lo primero que nos enseña este pasaje es que orar no es un ritual. Orar no es algo que digo, bueno, antes de irme a dormir, tengo que orar. Cuando me levanto, tengo que dar gracias. Cuando me acuesto, tengo que decir gracias. Está la oración del dormilón, ¿no? Que dice gracias. ¿Cuántos hacen esa? Está la oración veloz. Señor, lo que te pedí ayer te pido hoy. Vos conocés mi corazón, Padre. Los que venimos del catolicismo, como yo, que quería ser cura cuando era más chico, sabemos lo que es tener un ritual. De hecho, el Padre Nuestro es una de las oraciones más famosas dentro del catolicismo, pero es una oración poderosa y extraordinaria, y hoy la vamos a estudiar. Lo primero que Jesús nos enseña acá, dice, el orar no es un ritual. Y primera de Tesalonicenses 5:17 dice, ustedes tienen que orar sin cesar. Y César se fue llorando. Estoy chistoso hoy. No, Pablo dice, oren sin cesar, todo el tiempo. No es un ritual. Pero ¿por qué Jesús acá dice, no sean como los hipócritas? Porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las calles. Bueno, eso tiene una explicación, porque la liturgia judía es muy extensa. Los judíos tienen muchas oraciones. Tienen dos oraciones muy importantes. La primera que la repiten a la mañana y a la tarde. Y la segunda la repiten a la mañana, a la tarde y a la noche. Es decir, oran esa misma oración, que es una oración escrita 5 veces al día. Además de todo eso, tienen una oración para antes de dormir, para cuando se levantan, para antes de comer y después de comer, para cuando llueve, para cuando hay truenos, para cuando hay relámpagos, para cuando entran y salen de la ciudad, para cuando cambian los muebles, para cuando se casan, para cuando alguien se muere y cuando alguien nace. Hermano, ya ni quiero orar. Tienen oración para todo. Y los más ortodoxos oran en la hora tercera, que es las 3 de la mañana, en la hora sexta, que es las 6 de la mañana, y en la novena, que son las 9. Yo digo, hermano, Dios fue bueno conmigo y me hizo cristiano, porque yo sería el peor de los judíos. ¿Cuántos quieren orar como oran? Bueno, pero la intención que tienen los judíos en esta es muy buena, porque es presentar toda su vida al Señor, pero corren un peligro, que la formalidad y el ritual nos haga más movernos por piloto automático que por el sentido que oramos, que es para conectarnos con el Señor. Cuando Pablo nos dice que oren sin cesar, nos está diciendo, no hay un método. Vos orás como querés y cuando querés. Y Jesús nos enseña que para orar debemos cerrar la puerta y buscar al Padre en lo secreto. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántos de los que estamos acá podemos cerrarnos en secreto en el trabajo? 1.
O sea que ya quedó descalificado lo que pide. ¿Cuánto podemos encerrarnos mientras que los pibes dan vuelta en la casa? Es decir, ahora no puedo, estoy orando. Mamá, se prende fuera la casa, estoy orando en lo secreto. No podés. Porque la intención que dice, tú ora en lo secreto, significa crear un momento de intimidad con el Señor. Y ese momento de intimidad y de búsqueda, de conexión espiritual, la intención es buscar a Dios y desconectarse por un instante de la gente y del sistema que nos rodea. Eso lo puedo hacer cuando voy en el colectivo. Puedes ir con tus auriculares y conectarte con el Señor y no con que viajás como ganado. Podés ir en el auto y poner una alabanza y decir gracias Señor, porque aunque hay un tráfico terrible, voy cómodo. Podés hacerlo en tu trabajo, en un momento. Vas al baño y esfuérzate y sé valiente ahí. Vas al baño o en tu computadora misma. No tiene que ser largo. Podés decir gracias Señor porque tengo un trabajo y tengo un lugar a donde dirigirme. Dios busca conectarnos con intimidad. Y el orar en lo secreto significa que mientras que hacemos las cosas, le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor para tener un momento de intimidad. La Biblia nos dice que Jesús dice, estoy a la puerta y llamo, porque la puerta del corazón tiene un solo picaporte y se abre por dentro. Y quiero decirte que cada día y cada momento es un buen momento para presentar nuestra vida a Cristo y tener un momento de intimidad que nos haga ir por arriba de este sistema que nos quiere desconectar del Señor y nos quiere distraer. Siempre es un buen momento para estar con Cristo. Decí conmigo, es hora de orar. Lo segundo que Jesús nos enseña es que orar no es hablar por hablar. Miren lo que dice Mateo 6:7. Quiero que lo veamos bien. Mateo 6:7. Y al orar, no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Porque si no lo entendemos, perdemos el cuadro de la historia. Los gentiles eran aquellos que tenían muchos dioses. Antes los griegos o los nórdicos tenían infinidad de dioses y le oraban a todos los dioses. Pero ¿cómo lo hacían? Como un mantra. Cuando vos escuchás, voy a estar bien, voy a estar bien, voy a estar bien, 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 voy a estar bien. Papá, ¿qué vas a estar bien? Puedes decir bien. No. Cuando dice, ustedes no oren, no hablen por hablar, porque su Padre sabe de que ustedes tienen necesidad. Entonces, una oración larga no siempre significa que es una oración que trae poder y cambia nuestra vida. Hay gente que uno lo escucha orar y vos estás así, a ver quién le pasó esto, estás orando y el chabón le bajó la paloma y dice, Padre, yo te pido por este equipo y te pido que seamos fortalecidos. Amén, amén. Vos ya en la primera oración está full. Amén, vamos. Y que la familia, y que Juan, y sí, Señor, sí, Señor, vamos, Señor Santo, y que haya prosperidad. Amén. A la 1:15 el flaco está orando. Todo el grupo está flaco cuando te callás. Hasta Dios está diciendo, maestro, dale. ¿Cuántos dicen amén? Nadie mirando al hermanito que ora tan largo. De hecho, el orar largo es una señal que no oraste antes. Teléfono. Sigamos al otro punto, pastor, mejor. El Señor, en esta intención de que no oremos, cuando oremos no hablemos por hablar, nos quiere enseñar que orar es llevar mi vida por completa a la presencia del Señor. Señor, estoy angustiado. Padre, mira los problemas que hay en mi casa. Jesús, no sé qué hacer con este trabajo. No me siento cómoda. Quiero cambiarlo, pero la situación del país es difícil. ¿Pero qué, no lo sabe el Señor ese? Sí, pero Dios nos quiere enseñar que presentemos nuestra vida completa a Él. Porque cuando nosotros
podemos presentar nuestra vida completa al Señor, le estamos diciendo: Señor, te necesito. Y no necesitamos formalismo, no necesitamos decir: Padre, acá está tu sierva, mírame, angustiada y deprimida, porque el desgraciado de tu siervo, mi marido, sí, lo hiciste imperfecto, pero yo que amo con el corazón de... No, sin formalismos. Es como ese... Ya me olvidé qué iba a decir. Es como ese emperador que venía de ganar una batalla. Y todo el mundo lo victoriaba, decía: emperador, emperador. Y el tipo venía y todo el mundo cantaba y tiraba flores. Y desde allá, desde un podio, estaba la emperatriz y su hijo. Y el hijo, cuando ve al padre, al emperador venir, salta del podio, entra a caminar entre la gente, pasa por las rodillas de los centuriones, y cuando se le está por acercar al emperador, un centurión lo agarra y le dice: ¿qué haces, nene? ¿Vos no sabés que no se puede acercar al emperador y tocarlo? Y el nene lo mira y le dice: para vos es tu emperador, pero para mí es mi padre. Cuando te acerques al padre, acércate confiado, porque él te espera con los brazos abiertos. Deja que para algunos sea el emperador, pero para vos y para mí es nuestro Padre, que nos espera en la intimidad para decirnos los secretos y las bendiciones que tiene para nuestra vida. Amén. Gracias, papá. Decí conmigo: es hora de orar. Jesús, después de establecer lo que es orar y lo que no es orar, de decir: miren, muchachos, el orar no es un formalismo, no es un ritual. El orar no es hablar por hablar, sino acercarte confiado al trono de la gracia. Es acercarte confiado que Él es Padre y que vos sos hijo. Él les enseña el cómo orar y la intención de la oración. Los hijos no piden permiso. Yo hoy estaba hablando un tema importante con una persona, y ¿qué hace Santino? Y dice: papá, ¿me da plata? Yo primero me asusté porque cuando no tiene 13 años ya está pidiendo guita. Pero los chicos no tienen ritual para con los padres. Como decía acá Ariel, no hay ritual. Los hijos nos acercamos confiados al Padre. Entonces Jesús, después de establecer lo que es orar y lo que no es orar, les enseña cómo orar y el poder que tiene la intención de cómo oramos. Y les enseña diciendo: ustedes oren así, y les dice el Padre Nuestro, que el Padre Nuestro es un modelo de oración. No es una oración que tenemos que hacer todos los días o cuando nos levantamos, cuando nos contamos, porque pasa a ser un formalismo. ¿Y qué enseña Jesús en el Padre Nuestro? Enseña dos verdades muy grandes, porque divide el Padre Nuestro en dos partes. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Esas tres oraciones hablan de Dios y de su gloria. Pero después habla de las necesidades humanas y espirituales que todos los que estamos acá necesitamos. Y dice: danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Divide cielo de tierra. Y hoy vamos a estudiar estas oraciones, pero vamos a empezar de abajo para arriba. Hoy vamos a ver tres. Como te dije, este es un tema que te quiero enseñar, no te quiero alentar, sino que puedas llevarlo en tu corazón y en tu espíritu y lo puedas poner en práctica. Amén. Así que hoy vamos a ver tres y después veremos otras tres. Y lo primero que nos enseña en el Padre Nuestro es que el ser humano tiene una relación tripartita con Dios. Porque Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que somos cuerpo, alma, que somos cuerpo, otra vez. Es decir, que nosotros no nos relacionamos espiritualmente, tan solo espiritualmente con Dios. Nos relacionamos con el cuerpo, con el alma, la mente y con el espíritu. Entonces, acá el Señor establece la manera de orar y en lo primero que dice, empezando de abajo para arriba, dice: no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Esa es una necesidad espiritual. Y nosotros tenemos que saber que todo el poder
de Dios radica en una parte de la Trinidad y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es por el cual todo el poder de Dios se mueve, por el cual se dan los testimonios que escuchamos, por el cual oramos por sanidad, por el cual oramos para que las cosas pasen. A través del Espíritu Santo nacemos de nuevo, porque Jesús dice: aquel que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, porque el Espíritu Santo es aquel que nos conecta espiritualmente con el Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, pero cuando nosotros necesitamos orar para que algo espiritual pase en nuestra vida, necesitamos al Espíritu Santo, no al Padre ni al Hijo, aunque actúan los tres. ¿Me hice entender acá? Bien. Ahora, vos y yo tenemos que saber que todo lo que pasa en el reino es por medio del Espíritu. Todo lo que pasa es espiritual en nuestra vida. Tiene un sentido espiritual. Vos fijate que la oración es bien clara. Dice: no nos dejes caer en la tentación del helado. Esa es buena. La tentación del fantoche, de la milanesa con puré. Esa es una oración que tienen que hacer los que tienen unos kilitos de más. Pero dice: no nos dejes caer en la tentación. ¿Qué tentación? Pecados. Y pecado es solamente errarle al camino. Y hay dos tentaciones que nos tenemos que cuidar. La primera es la que viene por fuera. Y nosotros tenemos que decir: Señor, esta persona que conocí, ¿me conviene? ¿Este trabajo que acabo de aceptar es el que va a bendecir mi vida? Solo el poder espiritual y la convicción que el Espíritu trae a tu corazón te lo va a decir. Hay gente que su vida va de Guatemala a Guatepeor porque no discierne de quién se junta. Se junta con gente que la exprime, con los vampiros, con los parásitos que vienen a tu vida solo a sacarte. Y nosotros tenemos que decir: Señor, líbranos del mal, no nos dejes caer en la tentación de las cosas que nos ofrecen los demás. Y no estoy hablando de cosas tan banales como decir: ay, Señor, no me dejes caer en la copita de vino que me ofrecieron. No, que no te dejes caer en la damajuana. Una copita de vino se la toma cualquiera. Ay, Señor, no me dejes caer en la droga. Está muy bien la oración, pero hay otras cosas. Que no te dejes caer en la tentación de hacer un negocio que después te traiga una deuda y que te reviente la vida. Porque estás confiando más en tu bolsillo que en tu fe. Que no te dejes caer en la tentación de engañar a tu esposa o a tu esposo, porque justo estás en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. Pero para eso necesitamos decirle: Señor, no nos dejes caer en la tentación personal. Y acá Dios nos habla de la voluntad, porque necesitamos pedirle al Espíritu Santo que refuerce nuestra voluntad. Amén. Jesús dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad. Y tenemos que saber que cuando oramos en el Espíritu, el poder que recibimos del Espíritu Santo por medio de la oración nos hace más como Cristo y menos como nosotros. Y yo declaro que en este tiempo vamos a ser más como Cristo y menos como nosotros para tener la voluntad del cielo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Voy a ir un poquito más rápido. Lo segundo que nos enseña, dice: perdona nuestras deudas. El perdón es una necesidad del alma. El sentirse perdonado y expresar perdón sana nuestro corazón. La falta de perdón y la culpa es un sentimiento destructivo y tóxico para el alma. Hay gente que se enferma porque se siente culpable. Y quiero decirte una cosa: todas tus fallas
y todos tus errores y todos tus pecados presentes, pasados y futuros están clavados en la cruz del Señor y Él ya te perdonó. Ahora te toca perdonarte a vos. Por eso dice, Señor, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Colosenses 1, del 13 al 14 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Quiere decir que cuando necesitamos perdón, no necesitamos al Espíritu Santo, no necesitamos poder, necesitamos a Cristo y conectarnos con el Hijo y que el Hijo nos recuerde que en la cruz está todo cancelado, que nada nos puede separar de su amor, que el perdón que nos dio es eterno y que nosotros ahora tenemos que perdonar. Esta oración es muy poderosa porque literalmente esta oración dice, Señor, perdona nuestros pecados en la medida que nosotros perdonemos a los que pecan contra nosotros. Es decir, que según cuanto estemos dispuestos a perdonar, es lo que según el Señor está dispuesto a perdonarnos. Aquellos que sabemos perdonar, a los que nos ofenden, caminamos libres en la vida porque sabemos que el Señor nos perdona de todo. Cuando vos decís, esto no te lo voy a perdonar, en la vida te voy a perdonar lo que me hiciste, vos estás atando la paz que trae el perdón a tu ego y a tu rencor. Cuando vos no podés soltar, el único perjudicado de ese error que otro cometió, sos vos. El perdón trae paz y el perdón nos hace más como Cristo, porque Cristo fue el embajador del perdón. Estando en la cruz, en el peor momento, dijo, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y esa es una señal de que nosotros tenemos que perdonar y aceptar el perdón. Señor, yo te doy gracias. Yo declaro que caminaremos sin culpa, que en presencia miércoles las heridas del pasado están canceladas, que aquellos que nos hirieron los perdonamos porque no sabían lo que hacían, como vos nos has perdonado. Te damos gracias porque el pecado de nuestra vida lo arrancaste y tu palabra dice que luchaste a tus espaldas y no te das vuelta para verlo. Señor, caminamos en libertad porque vos nos dijiste que el que busca la paz será llamado hijo de Dios. Amén y amén.